Bueno, recién lo decíamos, ajuste en la Orquesta Sinfónica Nacional, Abeluto que no asigna las partidas correspondientes, es un reclamo de los músicos. ¿Y qué pasó con los músicos que se tuvieron que ir de la orquesta? Vamos a preguntarle a dos de ellos que están con nosotros, Carlos Cosatini, gracias Carlos por venir, y Marcelo Mazún, son músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. A ver, Carlos, ¿qué pasó con estos 8 o 9 músicos? Tengo entendido que se tuvieron que ir porque no llegaba la plata para poder mantenerse, no llegaba el sueldo correspondiente. A ver, explícanos. Claro, hay atrasos históricos en los pagos de mucho tiempo y hay gente que se ha ido de la orquesta, ha trabajado 8 o 9 meses y se ha ido sin cobrar. Tenemos el agravante de que el problema salarial es muy bajo el salario y la gente se va a otras orquestas buscando mejores remuneraciones. Hay una crisis salarial y cultural, diríamos. Es un vaciamiento lo que se está haciendo porque la gente busca otros horizontes y se va hasta a otras orquestas del interior, a otras orquestas dentro de la ciudad de Buenos Aires que pagan hasta el doble de lo que se está pagando en la Sinfónica Nacional, el trabajo equivalente. Abeluto no les entrega la plata que ustedes le vienen reclamando. ¿Y qué explicación da el ministro de Cultura? Digamos, no es una plata que nosotros le venimos reclamando. A principio cuando se votó el presupuesto el año pasado, Abeluto bajó el presupuesto de la orquesta de una manera tremenda. Ante esta situación, la orquesta se movilizó y hicimos conciertos de protesta en la puerta del Congreso y logramos una partida extra para la Secretaría de Cultura de 500 millones para toda la Secretaría. Lo que no está haciendo el secretario Abeluto es utilizar ese dinero para la producción cultural. Y es más, la Comisión de Cultura de Diputados lo está citando para que dé explicaciones de cómo va a ejecutar ese dinero y no está yendo a dar explicaciones. Entonces, la gravedad de la situación que nosotros vemos es que el dinero está, pero el secretario de Cultura no lo está aplicando en la orquesta. Y esto nos produce este vaciamiento, los músicos se están yendo a la orquesta. Es terrible. Y acaban de recibir el Conex del Platino. Y en ese contexto, ¿ustedes creen que tras recibir el Conex del Platino, el gobierno puede tener otra intención a partir de ese premio o no? Ya debería, las soluciones, digamos, van casi 4 años de gestión de este gobierno. Abeluto está desde el primer momento, ¿no? Primero como ministro de Cultura y después fue degradado a secretario. Y las soluciones no hubo siquiera ninguna propuesta para resolver los problemas. ¿No los recibe? No nos recibe hace 3 años, nos deriva a funcionarios que no tienen capacidad de decisión sobre el presupuesto. Entonces esa es la gravedad de la situación, digamos, que ni siquiera hay diálogo ni intención de solución del conflicto. Porque la falta de presupuesto no les permite a ustedes ni siquiera hacer giras por todo el país. No solo no hacemos giras, que una de las funciones principales de la orquesta, que es la Orquesta Nacional, es la federalización de la cultura, tendríamos que estar haciendo giras como lo hicimos siempre, sino que tampoco podemos asegurar la continuidad de nuestros conciertos hasta fin de año. Ya en el 2017 y 2018 los conciertos de final de año fueron suspendidos por falta de presupuesto. Como el secretario no dice cómo asigna el presupuesto, no sabemos si mañana tenemos presupuesto para el concierto. ¿Cómo calificarían o cómo definirían la política cultural que tiene el gobierno nacional, si es que ustedes entienden que hay una política? Digo, una de las premisas con las que arrancó Cambiemos es, primero dijeron que iban a sostener fútbol para todos, después dijeron lo vamos a sacar fútbol para todos, pero digo, parecía como que eso era una cultura popular para desdeñar, se iban a dedicar probablemente a otro tipo de expresiones culturales. ¿Cuál fue esa política, si es que se desplegó en algún momento? No vemos una política cultural, es lamentable, porque la situación que está pasando en la Sinfónica Nacional se refleja en toda la Secretaría de Cultura, que está virtualmente paralizada. Hay montones de programas federales que han sido dados de baja, están montones de sectores de los trabajadores de la Secretaría de Cultura que no tienen tareas asignadas, porque no hay un programa cultural. Hoy los sueldos que ustedes cobran están por debajo de la línea de la pobreza. Sí. Los sueldos de ingreso, exactamente. El reclamo también, bueno, tiene que ver con lo salarial y con esta partida que Abeluto no les asigna. ¿Qué decisión van a tomar? A ver, los pasos a seguir, protesta, concentraciones en la puerta del Ministerio de Cultura. Lamentablemente no tenemos ninguna esperanza de que este gobierno cambie alguna de las políticas
empiece a realizar alguna política cultural. Vamos a tratar de subsistir con la orquesta funcionando hasta fin de año, que se hace difícil porque al faltarnos músicos y al no poder reemplazarlos, porque nadie quiere venir por este salario, y además sabiendo que va a cobrar dentro de 6, 7, 8 meses con una inflación del 50%, nadie trabaja en esas condiciones. Es más, vos fijate, disculpame, un comentario quería hacer. La semana pasada tocamos con una solista que viene de España. Esta persona ya enterada que va a cobrar su calle dentro de un año, para que sea viable su viaje, se consiguió otros conciertos en Buenos Aires para poder subvencionar su viaje. ¿Y por qué no se paga, digamos, en tiempo y forma? ¿Por qué tantas demoras? Y es un misterio, ¿no? Nosotros le hemos propuesto maneras administrativas de solucionar esta demora administrativa que tienen los pagos, pero no los aplican, y bueno, es un problema administrativo grave que tiene la Secretaría de Cultura. ¿Se puede comparar el salario que cobra un músico de la Sinfónica con los de otros países de la región o de Europa, como para tener una... Mirá, digamos, siempre sería como muy violento. La Argentina siempre se ha jactado, y en particular la Ciudad de Buenos Aires, de tener un desarrollo cultural a nivel de las grandes capitales europeas, pero me gustaría saber cuánto cobran acá y cuánto se cobra afuera. Nosotros no nos comparamos ya directamente con músicos de orquestas extranjeras porque es obscena la diferencia. El año pasado una orquesta muy importante norteamericana entró en huelga por su bajo salario, y cuando nosotros vamos a ver el salario en dólares obviamente que cobraba esta orquesta, en un contrato de 3 años cada músico de la orquesta norteamericana cobraba igual que lo que cobra un músico de la Sinfónica Nacional en 30 años, o sea, en toda su carrera. O sea, esa es la diferencia que hay. Ahora, 10 veces más. ¿Sí? Marcelo, ¿con qué otra etapa de la Argentina la compara la que estamos viviendo? Hoy hay una crisis, usted está atravesando por una crisis salarial, pero también una crisis cultural en la Argentina. Como hay una crisis económica, una crisis social, hoy hay una crisis cultural. ¿Con qué otro periodo de la Argentina usted lo puede comparar estos días? Y en el impacto en la orquesta propiamente dicha, creo que esto es peor que el 2001, porque en el 2001 no se fue tanta gente de la orquesta. Lo que ha logrado esta gestión es que el salario sea tan bajo que la gente se está yendo. O sea, tenemos por un lado muchos contratados en la orquesta. En este momento hay concursos en el Teatro Colón de Buenos Aires y ya estamos perdiendo colegas que se presentan al Colón y ganan, por supuesto, los cargos, y van a dejar la orquesta. Me imagino que han hablado con esos músicos que se están yendo, y cuál es esa conversación que mantienen, ¿qué les dicen ellos? Nosotros con los contratados de la orquesta no tenemos más que gratitud, porque es gracias a los músicos contratados que la orquesta puede seguir funcionando, porque le estamos pidiendo a músicos profesionales de primer nivel. Los concursos para entrar a la Sinfónica Nacional son de una exigencia enorme. A estos profesionales de primer nivel le estamos pidiendo que vengan a trabajar por un salario por debajo del límite de la pobreza, y les estamos diciendo que van a cobrar con suerte dentro de 7, 8 meses. Entonces, es gracias a los músicos contratados de la orquesta que la orquesta puede seguir funcionando. ¿Todos tienen algún otro sustento para, a ver, si no pueden hacer frente con lo que les ingresa por este trabajo, tienen que salir a buscar otro? Y mirá, Sí, la mayoría de claro. los músicos o damos clases o se buscan otras salidas laborales, pero es lamentable, digamos, la Orquesta Sinfónica Nacional no puede ser una orquesta semiprofesional. Abeluto, usted recién nos decía, no nos recibe ahora, pero nunca los ha recibido. Ustedes han pedido audiencia, y él no se las concede. Nosotros le pedimos audiencia hace siempre. Nos recibió una sola vez hace 3 años, Sí, en 2016. en el cual tuvimos una reunión que nosotros veníamos, era el principio de la gestión, nosotros le veníamos proponiendo soluciones prácticas y administrativas para la orquesta, para mejorar los sueldos, con cómo hacerlo, cómo lograr que este aumento salarial sea con un aumento de producción, con un aumento de llegada a mayor cantidad de público. Y bueno, buscando diferentes fórmulas para agilizar la cuestión administrativa. Tuvimos una reunión en ese entonces era ministro y una funcionaria de primer nivel de su entorno. En esa reunión nos dijo, bueno, estoy de acuerdo con esta situación, que hay que solucionarla, los dejo en contacto con esta funcionaria para que avancen en los temas menores y solucionar el problema.
Bueno, a la semana la despidió y nunca nos dio ninguna explicación, ni nos dijo por qué había sido despedida esa funcionaria, y ese fue el último contacto directo que tuvimos con el secretario. Carlos, Marcelo, muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar acá y poder transmitir la problemática que tenemos. Por favor, Muchísimas muy gracias. amables. Gracias. Bueno, los pañales en el último año han aumentado más del 90%. Estamos en una pañalera con Andrés Ale. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, canasta básica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de canasta básica? Bueno, esta vez vamos a hablar de una canasta básica específica. Crisis, el bolsillo no alcanza, la plata es poca, hay poco trabajo. ¿Y qué pasa cuando tenemos un bebé? Cuando tenemos un bebé en la familia. Y vinimos a averiguar cuánto cuesta una canasta básica, un kit básico para un bebé. Más o menos en estado de 1 año, 2 años, ¿no? Más o menos. Tenemos una serie de productos que vamos a ver cuánto cuesta cada uno, y para eso estamos con Carla. Carla, muy bien, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Contame un poco, bueno, ¿qué incluiría una canasta básica de un bebé? Perfecto, sí. Tenés que empezar por pañales, obviamente. Toallitas, óleo, algodón. Eso varía, depende de la mamá lo que le guste utilizar. Después tenés jabón líquido para todo el cuerpo, jabón tocador. Algodón ya dijimos, chupete, mamaderas, hisopos. De ahí tenés un montón de cosas. Sí, se pueden agregar más cosas, pero básicamente Lo básico es eso. con estos productos estaríamos bien para cubrir por lo menos las necesidades básicas de un bebé. Empezá a contarme un poco de precios. Bueno, tenemos opciones de pañales. Siempre vas a tener una opción más económica y otra un poco más premium. Dentro de las económicas tenés a partir de 350, 360 ¿Esto pesos. sería? No, el amarillo. Este sería... Exacto, ese sería de 360 pesos más o menos. ¿Y la económica? Y la línea, no, esa es la línea económica. Esa es la línea económica. Exacto, la línea premium estás hablando de a partir de 900 pesos. O sea que hay una diferencia entre 300 y 900 dependiendo del pañal. Dependiendo ¿Qué del diferencia básica encuentro entre el de 300 y el de 900? La absorción, los materiales, algunos son más sintéticos, otros son más algodonados. Básicamente la absorción. ¿Eso implica que usás más pañales o menos pañales, por ejemplo? Exacto. Si va a tener menos absorción, vas a utilizar más pañales durante el día. Algunos utilizan el premium durante la noche y durante el día se le aconseja utilizar unos con menos absorción porque se recambia mucho más rápido. Ok, o sea que hasta podemos combinar entre tener para la noche uno más caro y tener uno más barato para el día. Para el jardín, cuando lo llevan al colegio y demás. Correcto, entre 300 y 900. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué más tenemos acá? Lo mismo pasa con las toallitas. Tenés algunas que son más finitas, que son más económicas, pero vas a utilizar más. Y otras más premium, que son más gruesas y que agarran más todo lo que es el pis y la caca del bebé. ¿Qué costo tenemos en eso? Y en las toallitas tenés a partir de 65 pesos las más económicas y a partir de los 260 más o menos las más caras. Ok, sigamos. ¿Qué más tenemos? Óleo calcario, que también se utiliza mucho para los recién nacidos, pero pueden utilizarlo en todas las edades. Y tenés de 165 pesos hasta... Ahora tenemos en promoción el 1 a 190, que es muy bueno. Si no, puedes irte hasta 260 pesos. En eso no habría mucha diferencia. ¿Qué más? Sigamos. ¿Qué más tenemos acá? Algodones, tenés tanto los pañitos de algodón, que tenés de 80 pesos en adelante, o los algodones, el algodón común, que tenés de 55 hasta 200, depende de la cantidad de gramos que necesites. Ok. Ahora vamos con los accesorios, que sean chupetes. Chupetes más maderas, que son igual necesarios, tenés desde 100 pesos los chupetes más económicos hasta los más premium, que están a raíz de 1 a 300 y pico y 600 más o menos el paquetito de 2. Tenemos entonces, por ejemplo, un kit más o menos con algo económico completo. Tenemos 300 de los pañales. 70, 65 de las toallitas, más 375 más. 160 de un óleo. Perfecto. Ahí ya tenemos unos 500 pesos, más el algodón 560, y si le agregas las mamaderas y demás, unos 700, 800 pesos para arrancar. O sea que con un promedio entre 700 y 1000 pesos podríamos obtener un kit. Un kit básico. Un kit para básico. exacto. Tengamos en cuenta que hay cosas que duran mucho más y hay cosas que duran mucho menos. Exacto. Los pañales, por ejemplo, es algo que vas a recambiar todo el tiempo, mientras que el óleo calcario, la crema y algunas cosas duran Exacto, un poco más. ¿Cuántos pañales más o menos se consume un bebé normal que compra una mamá por mes? Y un recién nacido te está utilizando entre 8 y 12 pañales por día. Y bueno, a medida que va aumentando el bebé en edad, utiliza cada vez menos, pero lo mínimo que utiliza por día son 4 o 5 pañales. Ajá. Mínimo. ¿Y cuánto trae un paquete, por ejemplo? Y tenés paquetes, los que nosotros trabajamos, a partir de 40, 50.